pero Él no va a llegar, Él no te va a tocar. Pero si tú le dices: Espíritu Santo, hazlo, me quito, me hago a un lado, Él viene. ¿Sabes? Hay un espíritu de fe. ¿Cuántos saben que hay un espíritu de fe? Quizá tú digas: sí, Isaí, de puros espíritus habla. Mira lo que dice 2 de Corintios 4, versículo 13. Escrito está: creí y por eso hablé. Lo que nosotros hablamos, lo que nosotros declaramos, la palabra que yo hablo, la palabra que tú hablas, es porque la creemos. Y dice el versículo 13: con ese mismo espíritu de fe nosotros creemos y por eso hablamos. Tú necesitas creer la palabra, necesitas tener un espíritu de fe. No vas a hablar nada más por hablar, no. Necesitas que haya en ti un espíritu de fe para hablar la palabra. Lo que crees, necesitas hablarlo no de boca para afuera, sino con un espíritu de fe. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Cuántos quieren tener una fe sobrenatural? ¿Cuántos quieren tener una fe sobrenatural? Una fe que le diga a la montaña: muévete, y se mueva. ¿Cuántos quieren? Esta mañana quiero hablarles de un tema que cuando usted escucha el tema no le dirá mucho. Con solo escuchar el tema, puede ocupar sus lugares, no le dirá prácticamente nada. El tema de esta mañana le puse dos ámbitos. Si yo les pregunto de qué les voy a hablar, quizá muchos de ustedes digan: no sé. Ciertamente es un título un tanto ambiguo, no lo podemos comprender, pero Dios puso en mi corazón hablarles de dos ámbitos que son reales, pero que en ocasiones uno de ellos no lo percibimos y por ende no le damos el enfoque, no le damos la importancia que requiere. Dos ámbitos, y muchas veces uno no lo percibimos y por eso no lo valoramos. Quiero darles, quizá no entienda la palabra ámbito, sinónimos de la palabra ámbito. Ámbito, un sinónimo es una esfera. Esfera es terreno. Sinónimo de ámbito es terreno. Y sinónimo de ámbito es una dimensión. ¿Alguna vez has escuchado que se diga en una dimensión desconocida? En otra dimensión. Bueno, dimensión es sinónimo de ámbito. En otro ámbito, en un ámbito desconocido. ¿Me va comprendiendo? Quiero definirles ahora ámbito. Ámbito es un entorno en el que una persona vive o se desenvuelve. Muchas veces hablamos y decimos en el ámbito secular, es decir, en el ámbito, en el área del trabajo, en la esfera de los negocios, en el ámbito escolar. ¿Me va comprendiendo? Ámbito, esfera, en el área de los negocios, en el área de la educación. Ámbito, ¿comprende? Ámbito. Ámbito también es un campo, es el campo en el que se realiza una actividad o acción. Campo en el que se realiza una actividad o acción. Esa es la definición de ámbito. Espero que haya comprendido la definición. Yo quiero decirle que existen dos ámbitos. Voy a hablarle de dos ámbitos. Uno de ellos es muy perceptible y el otro en pocas ocasiones es percibido. Les quiero hablar del ámbito natural y del ámbito sobrenatural. Son dos ámbitos. El ámbito natural, con sencillez, con facilidad y reconocido por todos. Pero el ámbito sobrenatural es un ámbito que muchas veces no se valora,
no se toma en cuenta y por tanto no es real para aquel que no lo percibe. Pero yo quiero decirte que estos dos ámbitos son reales. Defino el ámbito natural. El ámbito o dimensión natural es el que opera. El ámbito natural, la dimensión natural es la que opera bajo las leyes del tiempo, bajo las leyes del espacio, bajo las leyes de la materia. ¿Ok? Ámbito natural. Accedemos, percibimos el ámbito natural por los sentidos. ¿Me comprenden? Es decir, el clima de hoy está en un ámbito natural. Ayer había una temperatura, hoy hay otra temperatura. El clima cambió. En el ámbito natural nosotros percibimos ese cambio. ¿Cómo? Por nuestros sentidos. ¿Cuántos amanecieron hoy con más frío y con ganas de café? ¿Por qué? Porque en lo natural lo percibimos. En nuestros sentidos lo percibimos. Por ejemplo, para obtener un nivel de conocimiento, por ejemplo, para tocar un instrumento, para ejecutar un instrumento, en el ámbito natural requiero de estudios, requiero de alguna preparación específica, requiero de práctica para poder lograrlo. ¿Me comprende? Eso es en el ámbito natural. Logro acceder al ámbito natural por mis fuerzas, por mi esfuerzo, por mis sentidos. Un ejemplo más. Para que una familia de 4 personas coma y quede satisfecha, tiene que haber una porción de comida que alimenta a 4 personas. Es decir, una madre de familia cocina y si sabe que sus hijos comen bastante, ella ya percibió en lo natural, ella ya sabe cuánto de comida tiene que hacer para que rinda para ella, para el esposo y para los 2, 3 o 5 hijos comelones o 5 personas comelonas. ¿Cómo percibo esto? ¿Cómo lo percibo? Viéndolo, conocimiento, tiempo. Entonces yo ya sé cuánto de comida tengo que realizar. Cuando alguien se enferma, dice, tengo infección en la garganta. Le comienza, al día siguiente o por la tarde va al médico, ya está un tantito avanzada la enfermedad. Dice, a partir de que tomé mis medicamentos, un día, 24 horas, 48 horas, y los medicamentos entonces comienzan a hacer efecto y la enfermedad comienza a menguar. ¿Verdad o mentira? ¿Esto cómo lo percibimos? Lo percibimos en lo natural, porque ya tenemos un conocimiento, porque ya tenemos una experiencia, porque ya sabemos cómo actúa la ciencia, el medicamento de nuestro cuerpo. ¿Verdad o mentira? Para derribar un edificio, ¿cómo derribamos un edificio? Hoy en día con maquinaria pesada, con una retroexcavadora, pero ese edificio es derribado en un cierto tiempo. Una construcción, edificar algo, lleva un periodo de tiempo, lleva un proceso. Todo esto es el ámbito natural. Es el ámbito al que tú y yo podemos acceder. Es el ámbito al que tú y yo tenemos acceso. ¿Cuántos tienen acceso al ámbito natural? Todos. El ámbito sobrenatural. Lo sobrenatural es el ámbito que está por encima de las leyes naturales. El ámbito sobrenatural es aquel que está por encima de las leyes naturales. Sobrenatural, es decir que
ejerce influencia sobre lo natural. El ámbito natural el ámbito sobrenatural repercute en lo natural. ¿Cómo? Acelerando, desacelerando, permitiendo, impidiendo. ¿Me entienden? El ámbito sobrenatural ejerce dominio sobre el natural. Tienes que saber que el ámbito sobrenatural es un ámbito espiritual. Es un ámbito que existe. La dimensión espiritual es una dimensión que existe. A esta dimensión no se accede por medio de los sentidos. No se accede por medio de la lógica. No se accede por medio del conocimiento. Pablo sabía de estos dos ámbitos, y en 1 Corintios 2, versículo 13, versículo 14 dice, Pablo separa estos dos ámbitos, los hace a un lado y dice: esto es precisamente de lo que hablamos, no con palabras que enseña la sabiduría humana. Pablo dice: yo vengo a ustedes, yo les hablo a ustedes, no con lo que he recibido en el ámbito natural, sabiduría humana. Pregunta: ¿existe la sabiduría humana? Sí. Claro que existe. Por eso Pablo dice: no con palabras que enseña la sabiduría humana. Hace a un lado el ámbito natural y dice: sino con las enseñanzas ¿de quién? Del Espíritu. Con las enseñanzas del Espíritu. Pablo dice: yo hablo no lo que he recibido, no de lo que me he preparado en lo natural, sino lo que he recibido de una dimensión superior, de una dimensión sobrenatural. Tienes que saber que el evangelio de Pablo fue revelado por Dios. A Pablo Dios le reveló el evangelio. Es decir, Pablo sabía que existía una dimensión natural y una sobrenatural. Dice: de modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales. ¿Me entienden? Pablo dice: yo vengo a hablarles a ustedes de cosas espirituales, porque dice Pablo, eso es lo que a mí Dios me mandó a hablarles, de cosas espirituales, y tengo que usar términos espirituales. No voy a usar términos de sabiduría humana, porque lo que yo vengo a decirles no es natural, sino es sobrenatural. Dice Pablo: el hombre natural. En otra versión dice: el hombre psíquico. El hombre psíquico no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. ¿Quién es el hombre psíquico? ¿Quién es el hombre natural? Es aquel hombre que no ha nacido de nuevo. Es aquel hombre que le gusta el conocimiento y quiere entrar al ámbito sobrenatural por sus conocimientos. Es decir, yo conozco de la Biblia, yo puedo estudiar de la Biblia, sí, pero para entrar al ámbito sobrenatural no puedo hacerlo en lo mental, no puedo hacerlo en lo natural, no puedo hacerlo por un conocimiento teórico. Tengo que entrar a lo sobrenatural. ¿A través de qué? Del Espíritu. Tienes un cuerpo, tienes un alma y tienes un espíritu. Al ámbito natural accedes a través de los sentidos del cuerpo y el alma, pero al ámbito sobrenatural se accede por medio del Espíritu. Aleluya. ¿Me comprenden? Dice Pablo: no puede entenderlo porque hay que discernirlo. ¿Cómo? Espiritualmente. Lo
que les decía, lo sobrenatural se discierne espiritualmente. Amados, dos ámbitos, natural y sobrenatural. Yo quiero que usted preste atención a esta palabra. Todavía estoy en la introducción, quizás sea un poco largo el mensaje, pero yo quiero mostrarle a la luz de la palabra de Dios cuán verdadero es este ámbito sobrenatural, cuán real es este ámbito sobrenatural, y que nosotros como hijos de Dios, comencemos a caminar en el ámbito natural, pero también trayendo el ámbito sobrenatural al natural. Es decir, que nuestro ámbito natural sea repercutido, sea impactado por el sobrenatural. Amén, aleluya. Que Dios ponga en tu corazón sabiduría para comprender esto. Escucha esto: el ámbito sobrenatural es un ámbito permanente. Es un ámbito invisible, eterno, y se ubica fuera del tiempo. Es una dimensión que no podemos comprender. Es una dimensión a la cual no le podemos poner principio, no le podemos poner fin, porque lo sobrenatural ha existido y existirá. ¿Por cuándo? Por la eternidad. Segunda de Corintios 4:18 dice: no mirando nosotros las cosas que se ven. Las cosas que se ven. Lo que tú miras es algo natural. No mires lo que se ve, no mires lo natural, sino las que no se ven. Dice: pues las que se ven son temporales. Es decir, todo lo que tú ves, todo lo que tú puedes percibir es algo temporal. Pero lo que no se ve es eterno. Pregunta: ¿cuántos valoran su vida física? ¿Cuántos pueden saber que tienen una vida física? ¿Cuántos? Bueno, esta vida física es natural, la puedes ver, pero en ti hay una vida eterna. Dios ha puesto en ti eternidad. En ti hay una vida eterna. Pregunta: ¿cuántos la pueden ver? ¿Cuántos no la puedes ver? Porque está en una dimensión sobrenatural. Cuando tú mueras, entrarás con un cuerpo glorificado a vivir por la eternidad. Pero escucha, no porque no la puedas ver no existe. Existe. Y por eso Pablo dice: no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las que se ven son temporales. Tu vida es temporal, pero las que no se ven son eternas. Valora lo que no ves. El ámbito sobrenatural, escucha, ejerce dominio sobre la esfera natural. Como hijos de Dios podemos tener acceso al ámbito sobrenatural y tenemos poder y autoridad que el Padre nos ha dado para ejercer dominio y autoridad sobre lo natural, porque somos hijos de Dios. ¿Cuántos creen esto? Quizá los que nos escuchan digan: estás hablando muchas locuras. Te lo voy a demostrar con la Biblia. Escucha esto: todo lo que ocurre en lo natural, apunta a esto, apúntalo. Esto es algo que tienes que saber. Todo lo que ocurre en lo natural, los que nos ven por Facebook, apúntenlo. Todo lo que ocurre en lo natural primero se gesta en lo sobrenatural. Todo lo que ocurre en lo natural primero se gesta en lo sobrenatural. Es decir, para que algo natural se vea, primero existió en el ámbito eterno, primero existió en lo sobrenatural y después existió
en lo natural. ¿Cuántos sabían esto? ¿A cuántos Dios les había puesto este conocimiento o en su mente sabían esto? Todo lo que ocurre en lo natural primero ha existido en lo sobrenatural. ¿Cuántos lo sabían? Créelo, te lo voy a demostrar. Por ejemplo, mira la creación. Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Por qué dice en el principio? ¿Por qué? ¿A qué se refiere en el principio? En el principio significa al comienzo de lo natural. Al principio creó Dios los cielos y la tierra. Es decir, al principio de lo que nosotros podemos imaginarnos, al principio de donde nosotros podemos nuestra mente comenzar, al inicio de la creación, Dios creó cielos y creó tierra. Pero pregunta, ¿quién le dio a Dios la idea de crear al mundo? Cuán grande es Dios, cuán grande es Él, soberano sobre toda la creación, sobre todo el universo. Nadie. La Biblia dice que Él es el alfa y el omega. Él es el principio y el final de todo. ¿Quién creó? ¿Quién le dio a Dios la idea del universo? El universo ya existía en lo sobrenatural. El universo ya existía en Dios. Amén. ¿Lo puedes comprender? Quizá no. Pero en lo sobrenatural Dios ya había planeado un cielo, una tierra, un universo para sus hijos. ¿Cuántos dicen amén a esto? Ya existía en lo sobrenatural. En el ámbito sobrenatural ya existía la tierra. Pero hasta el designio de Dios, hasta que Dios dijo la palabra, el Espíritu Santo ejecutó esa palabra. Cuando Dios dijo, hágase el cielo, hágase la tierra, el Espíritu Santo se movió sobre las aguas y todo lo natural comenzó a existir. Dios lo creó. Comenzó a existir lo natural. Es más, tu nacimiento, tú ya existías en una dimensión sobrenatural, pero no habías venido a la dimensión natural. Mira, tú pensarás que eres una obra de la casualidad, o pensarás que eres el producto del amor de tu padre y de tu madre. Sin embargo, la Biblia nos enseña que en el ámbito de Dios tú ya existías. En el ámbito de Dios tú ya tenías un propósito que estaba planeado, estaba determinado aún antes de tu gestación. Mira lo que Dios le dice a Jeremías en Jeremías 1:5. Le dice: antes que te formase en el vientre te conocí. Antes, es decir, Jeremías no existía aún en lo natural, es decir, aún no estaba en el vientre de su madre, es decir, óvulo y espermatozoide no se habían unido y no había dado a luz a lo natural. Pero Dios dice: antes que te formase en el vientre te conocí. Es decir, Jeremías, en el ámbito sobrenatural tú ya existías. En una dimensión donde yo habito, tú ya existías. ¿Me van comprendiendo? Dice Jeremías: y antes de que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Es decir, Jeremías, yo te traje a este universo, yo te traje a la humanidad, yo te traje a lo natural, porque en lo sobrenatural yo te diseñé, yo te puse en esta familia, pero con el propósito de que vayas a los hombres naturales, y con la palabra, Jeremías, que yo te voy a dar, tú vas a impactar el ámbito natural con esa palabra sobrenatural. ¿Por qué, Jeremías? Porque yo en la eternidad
En lo sobrenatural yo ya te había tomado y lo había decidido. Tú existes, tú naciste porque Dios en lo sobrenatural, porque en la dimensión sobrenatural Dios lo decidió y tú tienes un propósito para tu vida. Aleluya. El mismo Jesús, Efesios 1:4 dice: Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Dios nos escogió antes de la creación del mundo, es decir, antes de que existiera lo natural, nos escogió para que seamos santos y sin mancha delante de Él. ¿Cuál era el propósito de Dios? Que vivamos en santidad. Nos creó para que seamos santos para Él, pero el pecado entró. ¿Y cómo nos santificamos? ¿Cómo somos santos delante de Dios? Solamente por medio de Jesús. Y mira lo que dice 1 de Pedro 1:20. Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo. Antes. Es decir, el Hijo de Dios estaba preparado para tú y para mi santificación. Dice: se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes. ¿Cómo puedes ser santificado? ¿Cómo puedo ser santificado? Solamente a través del Hijo de Dios, solamente a través de Jesucristo. Por eso la Biblia dice: antes de la creación del mundo, Dios escogió a Cristo para beneficio de nosotros. ¿Me comprenden? Antes de que se dé a luz lo natural, en lo sobrenatural ya existe. A lo largo de la Escritura podemos ver a un Dios que opera de manera sobrenatural, que habita fuera del tiempo, pero que puede interrumpir el tiempo, puede interrumpir el espacio, la materia, cuando así lo desea. Escucha esto: cuando lo sobrenatural interviene en lo natural, ahí lo tenemos. Cuando lo sobrenatural interviene en lo natural, se gesta un milagro. Como hemos cantado, nuestro Dios es un Dios ¿de qué? De milagros. Amén, un milagro es la intervención sobrenatural de Dios. Un milagro es la intervención sobrenatural de Dios que interrumpe el curso normal de la vida natural. Por eso cada día tú y yo necesitamos con urgencia que Dios interrumpa nuestra vida cotidiana, para que veamos sus divinas manifestaciones, para que veamos sus milagros. Dios es sobrenatural y opera en milagros. Dios es real. ¿Cuántos lo creen? Amén. Dios no es una historia, Dios no es una fantasía. Dios tiene todo el poder. Y el Dios que se narra en la Biblia, ¿cuántos han leído de Dios en la Biblia? Amén. Ese Dios es el mismo Dios de hoy. ¿Cuántos lo creen? Aleluya. Dios es real. Dios tiene todo el poder. Dios es sobrenatural y quiere impactar mi vida natural. Quiere impactar tu vida natural. Tenemos que caminar. Dios quiere que caminemos en una dimensión sobrenatural. Sí, sobre de esta tierra. No como personas que se consideran superior a otras, no, sino como hijos amados de Dios que traen el cielo a la tierra. ¿Qué significa? Que hacen que lo sobrenatural se manifieste. Nos dicen amén a esto. Amén, aleluya. Quiero enseñarle con 3 ejemplos bíblicos cómo Dios interrumpe lo natural desatando su poder sobrenatural. Quiero hablarles de la conquista
de Jericó. Quiero hablarles de cuando Josué conquista Jericó. Quiero que comience a prestarme atención. Regrésate para atrás. Quiero que comience a prestar atención. Mire, después de la muerte de Moisés, Josué tuvo la asignación de conquistar la tierra que Dios había prometido para su pueblo. ¿Sabes? Las promesas que Dios te ha dado, muchas de ellas se tienen que conquistar. Es que Dios me lo ha prometido. Dios me ha dicho que va a hacer esto en mi vida. Conquístalo. La tierra que se tenía que conquistar era una tierra habitada. Dios había prometido que entrarían a una tierra que fluye leche y miel, pero esta tierra estaba habitada y tenía que ser tomada por la fuerza. Tenían que conquistarla. Hablando en lo natural, era prácticamente imposible que los hebreos tomasen el territorio, pues habían ciudades fortificadas, habían ciudades que tenían barreras, y seguramente las otras ciudades, a la noticia de que Josué y el pueblo de Dios estaban conquistando, seguramente las otras ciudades harían alianzas e irían en contra del pueblo de Dios. Y escucha esto: la primera ciudad que Josué y el pueblo debían conquistar se llamaba Jericó. Esta ciudad tenía una superficie aproximada de 3 hectáreas, algo así como para que se dé una idea, 100 metros de frente por 300 metros de fondo. 3 hectáreas, 30,000 metros cuadrados. Y esta ciudad, escucha, esta ciudad estaba cercada por muros. Tenía muros. Era una ciudad amurallada. Se dice que los muros, puedes poner la imagen, tenía aproximadamente 9 metros de alto. 9 metros de alto. Este techo tiene 2,60, el de ahí atrás tiene 3 metros, 3 veces más. 9 metros de altura los muros de Jericó. Déjate de la altura, del grosor. 6 metros de espesor. 9 de alto por 6 de espesor. Estaba blindado Jericó. Esta ciudad era una ciudad inconquistable, pero además estaba protegida por dioses cananeos. La otra imagen, algo así, para que se den una idea de Jericó. Esa ciudad, el pueblo la tenía que conquistar. Quizás si la conquista fuera hoy en día, para derribar esos muros, meteríamos maquinaria pesada, retroexcavadoras, a esas máquinas que se utilizan para elaborar los puentes, quizá explosivos para derribar los muros, pero nos llevaría tiempo. Llevaría tiempo derribar los muros. Pero mire la intervención que Dios hizo. Pero mire la intervención sobrenatural de Dios. Dios le dijo a su pueblo: van a conquistar, pero yo voy a estar delante de ustedes. ¿Cómo conquistar una ciudad amurallada? Era imposible. Mire, en el ámbito sobrenatural, Jericó ya había sido tomada por Josué. Sí, en lo sobrenatural, Jericó ya había sido tomada por Josué. Mire lo que dice Josué 6:2. Pero el Señor le dijo a Josué: Josué, he entregado en tus manos a Jericó y a su rey con sus guerreros. Josué, tú no lo sabes, Josué, pero Jericó está destruida. ¿Se da cuenta? No le dijo Dios a Josué: Josué, cuando tú vayas a la conquista, yo te entregaré. ¿Qué fue lo que le dijo? Entregado
en tus manos a Jericó. Aleluya. Quizá Josué se preguntaba: ¿cómo voy a conquistar todo eso? ¿Cómo voy a hacer para derribar esas barreras? Josué, en lo sobrenatural ya está hecho. Amén. ¿Me comprenden? Amén. Después Dios le da a Josué una estrategia sin sentido, una estrategia para los inteligentes, para los analíticos, para los calculadores, una estrategia absurda. Josué quizá no lo entendía, pero le dijo Dios a Josué: Josué, tú y tus soldados van a marchar. Esa historia la pueden leer en Josué 6 del 3 al 20. Tú y tus soldados pueden marchar, van a marchar, les dijo, van a marchar una vez al día alrededor de la ciudad. Es decir, Josué, tú, el pueblo, marcharán alrededor de la ciudad 6 días seguidos. Lo van a hacer una sola vez, un día, una vez cada 6 días. ¿Me comprende? ¿Se caerán los muros de esa manera? Es ilógico. Pero también Dios le dijo a Josué: 7 sacerdotes llevarán trompetas hechas de cuerno de carnero y marcharán frente al arca. Es decir, el contingente, el pelotón que iba a marchar alrededor de los muros de Jericó sería de la siguiente manera: los soldados armados, después de ellos, después de los soldados armados, 7 sacerdotes con trompetas, 7 sacerdotes. Detrás de los sacerdotes con trompetas iría el arca del pacto, que representa la presencia de Dios. Y detrás del arca del pacto iría el pueblo. Gente de guerra, sacerdocio, presencia de Dios y pueblo. Dios le dijo a Josué: así van a marchar 6 días seguidos. Lo harán una vez, una vuelta. Pero el 7º día ustedes van a marchar 7 veces alrededor de la ciudad, mientras los sacerdotes tocan las trompetas. Durante los 7 días, cuando el pueblo marchaba, las trompetas siempre sonaban. Nunca había silencio. El pueblo, los soldados, en silencio. Pero lo único que sonaba eran las trompetas. ¿Qué estrategia más absurda? ¿Cómo pensar que se derribaría un muro de esa manera? Dios le dijo a Josué: pero el 7º día cuando escuchen el toque de guerra, a la 7ª vuelta, el pueblo deberá gritar a voz en cuello. Y entonces, Josué, los muros se derribarán, se derrumbarán y van a poder entrar sin impedimento. ¿A cuántos les suena lógica esta estrategia? Derribas. Imagínate, vamos a derribar las casas de ese fraccionamiento dando una vuelta al día, y a la 7ª gritamos. ¿Usted cree que se va a derribar? No. ¿Por qué? Porque Dios no ha ordenado que se haga de esa manera. El pueblo lo puso en marcha. Seguramente cuando Josué le transmitió la instrucción al pueblo, habrán dicho: Josué, estás loco. Pueblo, Dios me dijo que lo hagamos. Dios ha prometido que se derribarán los muros. Bueno, Josué, si tú lo dices, entonces vamos. El pueblo creyó, y la Biblia dice que 6 días le dieron una vuelta, y al 7º día dieron 6 vueltas, y a la 7ª vuelta
al son de trompetas, al grito de guerra, el pueblo comenzó a gritar, y sucedió que los muros se desplomaron. Muros de 9 metros de alto, 6 metros de espesor. Lo que en lo natural sería imposible derribar, en lo sobrenatural Dios hizo que se derribe. ¿Por qué? Porque el pueblo había obedecido a Dios, porque el pueblo había creído a la voz de Dios, y porque el pueblo le había dicho a Josué: Josué, yo he entregado a Jericó en tus manos. En lo sobrenatural ya había estado gestado, y Dios se manifestó en el ámbito natural de una manera sobrenatural. Se cayeron, se derribaron los muros. ¿Cuántos dicen amén a esto? El resultado de esto es que lo sobrenatural se manifestó. Dice la Biblia en Josué 6:20: entonces los sacerdotes tocaron trompeta, la gente gritó a voz en cuello, ante lo cual las murallas se derrumbaron. El pueblo avanzó sin ceder ni un centímetro y tomó la ciudad. Por eso te digo, las promesas, muchas de las promesas que Dios ha hecho en tu vida se tienen que conquistar. Se tienen que conquistar. Quizá Dios ha hablado a tu vida y estás esperando que llegue. No esperes. Pregúntale a Dios cómo obtienes lo que Dios te ha dicho que vas a obtener. Pregúntale a Dios cómo será. Quiero enseñarte algo de estos pasajes. Jericó era la primera ciudad por conquistar, la primera, pero también era una ciudad herméticamente cerrada. Jericó, primera ciudad por conquistar, ciudad cerrada. La primera ciudad que debes conquistar, ¿sabes cómo se llama? ¿Cómo se llama tu primera ciudad? La primera ciudad que tienes que conquistar lleva tu nombre. Lleva tu nombre. Muchas veces en tu vida hay murallas, barreras que impiden que Dios se manifieste. Si no conquistas tu vida, si no dejas que Dios derribe los muros de tu vida, no podrás conquistar otras ciudades. Escucha, cuando puedas conquistar tu ciudad, la ciudad que lleva tu nombre, entonces podrás ir a conquistar las demás ciudades. ¿Qué será más sencillo? Porque la más difícil la has conquistado. ¿A cuántos se les hace fácil conquistar su propia ciudad? La ciudad que lleva tu nombre. Conquistar Isaí, derribar los muros de Isaí, es difícil. En lo natural lo puedo hacer. Difícil. Necesito la intervención sobrenatural de Dios sobre mi vida, para que las murallas se caigan, para que la ciudad que lleva mi nombre sea conquistada, y entonces yo pueda seguir avanzando y tú puedas seguir avanzando. ¿Ha sido conquistada la ciudad que lleva tu nombre, o aún hay muros por derribar? La fe en Dios y tu obediencia lograrán que lo sobrenatural se manifieste. Necesitas tener fe y obediencia para lograr que lo sobrenatural se manifieste. Lo sobrenatural se desciende a la tierra, desciende a lo natural cuando creo, cuando hay un espíritu de fe operando en mi vida y cuando obedezco. ¿Cuántos obedientes sabemos aquí? Cuando conquistes tu ciudad, entonces estarás listo para conquistar otras ciudades, es decir, para conquistar a otras personas. La Biblia dice en Josué 6:27 que el Señor estuvo con Josué y este se hizo famoso por todo el país. ¿Por qué? Porque Dios había manifestado su poder a través de la fe, a través de la obediencia de Josué. Y
una ciudad inconquistable como Jericó había sido conquistada. Entonces las demás ciudades sabían que Dios estaba con Josué. Sabían que si una ciudad inconquistable había sido conquistada, las demás ciudades con facilidad serían conquistadas. ¿Me comprende? Para conquistar a otras personas necesitas primero ser conquistado por lo sobrenatural. Necesitamos comenzar a operar en lo sobrenatural. Segundo, cuando Jesús vivió en esta tierra, Él estaba sometido al ámbito natural. Jesús, 100% Dios, 100% hombre, se despojó de su gloria, la hizo a un lado y vino a habitar entre nosotros. Vino al ámbito natural, se sometió. Pero ¿sabes una cosa? Él afectó el ámbito natural manifestando el ámbito sobrenatural. El ejemplo es cuando maldijo a la higuera y esta se secó de inmediato. Mateo 21, 18, 21 dice que Jesús iba de mañana cuando volvía de la ciudad y tuvo hambre. Lo natural comenzó a afectarlo. El hambre es natural. Tuvo hambre. Era humano, era Dios, pero estaba en el ámbito natural. Y dice que al ver una higuera junto al camino, se acercó a ella, pero no encontró nada más que hojas. ¿Por qué Jesús se acercó a una higuera? ¿Qué estaba buscando en la higuera? Fruto, higos. ¿Para qué? Para saciar su hambre. En lo natural Jesús fue a buscar lo natural para saciar su hambre. Pero dice que al ver la higuera junto al camino se acercó, pero no encontró nada más que hojas. Le dijo: higuera, nunca más vuelvas a dar fruto. Y dice la Biblia que la higuera al instante se secó. ¿Cómo es posible que suceda esto? Para que una planta se seque, la tengo que dejar de regar. ¿Verdad o mentira? Para que una planta se seque, necesita un determinado tiempo. Es decir, si yo digo quiero que esta planta muera, la dejo de regar y me llevará un determinado tiempo. O le echo algún químico y gradualmente se irá secando. Eso es lo natural. ¿Por qué Jesús no le hizo así, la arrancó, la dijo: nunca más vuelvas a dar frutos? ¿Por qué? Porque Él quería afectar lo natural con lo sobrenatural. Y mira lo que dicen sus discípulos. Los discípulos se asombraron al ver esto. ¿Por qué se asombraron? Porque no vuelvas a dar nunca fruto. La higuera se secó al instante. Imagínese ese evento. Los discípulos se asombraron porque ellos vieron afectado lo natural por lo sobrenatural. Dijeron: ¿cómo es posible que a una sola voz se pueda haber secado? ¿Cómo es posible eso? Jesús estaba afectando lo natural con lo sobrenatural. Preguntaron los discípulos: ¿cómo es que se secó la higuera tan pronto? ¿Cómo puede ser eso? Ellos tenían en su mente la materia, el tiempo, la forma, el espacio. ¿Me entienden? Los discípulos estaban pensando en lo natural, pero Jesús, que caminaba por este mundo en manera natural, comenzó a afectar lo natural con lo sobrenatural. Jesús le
le dijo a sus discípulos, escucha esto, Jesús le dijo a sus discípulos cómo afectar lo natural. ¿Cómo tú afectas lo natural? Se los enseñó. Por eso es necesario que tengamos un espíritu de fe, porque lo que hemos creído, ¿qué hacemos? Lo hablamos. Dice, les aseguro que si tienen fe y no dudan, les respondió Jesús, no solo harán lo que he hecho con la higuera, sino que podrán decirle a este monte, quítate de allí y tírate al mar, y así será. Es decir, Jesús le estaba diciendo a sus discípulos, hey discípulos, yo les estoy enseñando el poder que tiene la palabra. Discípulos, yo les estoy enseñando a afectar lo natural con lo sobrenatural. Yo les estoy enseñando cómo afectar una circunstancia natural desatando una palabra sobrenatural. Jesús habitaba en lo sobrenatural. Sécate, se secó. Discípulos, ustedes también lo pueden hacer. Crean y lo que hagan será hecho. Versículo 22 dice de Mateo 21, si ustedes creen, recibirán todo lo que piden en oración. Dos cosas muy importantes: declarar la palabra y la oración, sin dudar, con fe. Escucha, provoca que lo sobrenatural suceda en tu vida usando tu fe. Provócalo. Jesús no pasó y la higuera se secó. Cuando Jesús fue a buscar higos y no los encontró, nunca más vuelvas a dar fruto. Con su palabra se secó. Declara la palabra de Dios. ¿Sabes algo? Hay mucha gente que habla en contra de declarar. Mucha gente dice, es que no se tiene que declarar nada. Claro que sí. No se trata de confesar positivamente. No se trata de lo voy a lograr. No. Se trata de declarar la palabra de Dios. Nosotros creemos que las cosas ocurren por la voluntad de Dios, porque así lo enseña la palabra. Las cosas ocurren por la voluntad de Dios porque así lo enseña la palabra. ¿Cuántos dicen amén a esto? Pero ¿sabes una cosa? También tenemos fe para lograr que lo sobrenatural se manifieste en nuestras vidas. Sí, es verdad, hay cosas que Dios permite, hay cosas que Dios permite que sucedan y que no permite que sucedan, pero hay cosas que no suceden porque hay hijos, porque hay discípulos que no le creen a Dios, hay discípulos que no tienen un espíritu de fe, hay discípulos que no creen lo que han oído, hay discípulos que no creen lo que han leído. Entonces, cuando yo voy a la palabra, cuando yo la estudio, cuando la palabra se me es revelada en mi vida, yo camino por la vida y digo, enfermedad, en el nombre de Jesús te vas, porque la Biblia me enseña que Dios tiene poder para sanar. Entonces lo natural comienza a ser afectado por lo sobrenatural. Pero cuando yo ejerzo mi fe, cuando yo hablo, cuando yo declara, mi familia será salva en el nombre de Jesús. Voy a conquistar mi Jericó, voy a conquistar mi vida, y después en el nombre de Jesús conquistaré a mi familia. Empieza a declarar, a creer la palabra que Dios ha sembrado en tu vida. Amén. Espíritu de fe. Al principio les hablé de un espíritu de fe. El espíritu de fe habla y declara lo que ha oído y lo que ha creído. Amén, aleluya. Jesús caminaba. Señor. Sécate. Se secaba. Lo sobrenatural es afectado por lo natural es afectado por lo sobrenatural.
Haz de la oración el medio para que lo sobrenatural ocurra en tu vida. Haz de la oración, ora sin cesar, pide, pide, pide con fe. Tercero, la salvación. ¿Sabes algo? La vida del ser humano sigue su curso. La vida del ser humano sigue su curso. Y esta vida está destinada a la muerte eterna. La vida del hombre natural está destinada a la muerte eterna, a menos que lo sobrenatural ocurra y se manifieste la vida eterna. La salvación es sobrenatural. ¿Cómo un ser humano puede obtener vida eterna? ¿Pagando? No. ¿Cómo un ser humano puede obtener vida eterna? Con productos rejuvenecedores. Ayudarán en lo natural, pero no me dan vida eterna. Siendo un buen samaritano, tampoco. Las obras buenas agradan a Dios, pero no me dan vida eterna. Solamente un milagro en la vida del ser humano puede darle la vida eterna. Y es cuando Jesús, el Hijo de Dios, interrumpe el curso natural de su vida. Camino a muerte. Se aparece Jesús. Entra en mi vida, lo sobrenatural viene. De muerte eterna paso a vida eterna. La salvación es el milagro más poderoso. Jesús entregó su vida en la cruz. Jesús descendió al infierno. Jesús le arrebató a Satanás las llaves de la muerte, del infierno, y su cuerpo fue levantado sobre los muertos antes de ascender al cielo y enviarnos a su Espíritu Santo. ¿Sabes algo? Cuando Jesús murió, el diablo pensó que había vencido. El diablo pensó que había vencido. Escucha esto. En lo natural, después de 3 días, un cuerpo sin vida ya se encuentra en avanzado estado de descomposición. Y más el cuerpo de Jesús, que fue lacerado, que fue golpeado, estaba ensangrentado. Después de 3 días, su cuerpo en un estado de descomposición avanzado. Pero la intervención de Dios en lo natural, provocó la resurrección de Jesucristo. La gente iba a ver con sus propios ojos. Después de la resurrección, Jesús, el Padre levanta a Jesús de entre los muertos. La gente iba a ver con sus propios ojos lo que había ocurrido, y solamente se topaba con una tumba vacía, porque el Padre Celestial, con su poder, intervino. Lo natural resucitó a Jesús, resucitó al Rey de Reyes, resucitó al Señor de Señores, para llevarlo de vuelta a Él y ponerlo a la diestra para gobernar sobre toda la humanidad. Escucha esto. Este evento ocurrido hace más de 2000 años nos da vida eterna. Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, el mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos, cuando nos arrepentimos, cuando invitamos a Jesús a nuestra vida, el mismo poder que resucitó a Dios de entre los muertos es el mismo poder sobrenatural que opera en tu vida. Amén. Para cambiarte de muerte eterna a vida eterna. Aleluya. ¿Quién más puede hacer esto? ¿Quién más puede perdonarte? ¿Quién más puede darte vida eterna? Nadie más, solamente Jesús. El milagro más grande que el ser humano puede recibir es la salvación. Amén. ¿Cuántos hemos recibido la salvación de Jesús? Amén. Es el milagro más grande. La salvación es sobrenatural. No la hubieras podido obtener de otra forma. ¿Cómo accedo al ámbito sobrenatural? Ya voy terminando. Al ámbito sobrenatural, al ámbito espiritual.
solo accedo por medio de la fe. Por medio de la fe. ¿Cuántos tienen fe? Amén. ¿Cuántos necesitan más fe? ¿Cuántos necesitan fe sobrenatural? Todos necesitamos. Al ámbito sobrenatural solo accedo por la fe. Dios ha gestado el milagro de la salvación en tu vida. Tu vida natural se vio interrumpida por la salvación y ahora ya no vas a la muerte, sino vas a la vida eterna. ¿Sabes algo? Cuando Jesús ascendió al cielo, después de que Jesús ascendió al cielo, a los pocos días el Padre envió al Espíritu Santo a sus discípulos para que ellos sigan manifestando el poder sobrenatural de Dios en la vida de las personas. Amén. ¿Me entienden? Amén. La resurrección de Jesús nos da salvación sobrenatural. ¿Cuántos tenemos salvación sobrenatural? Amén. Soy salvo por gracia. Soy salvo por la fe puesta en Jesús, el Hijo de Dios. Aleluya. Pero después de que el Padre, de que Jesús ascienda al cielo, le dice a sus discípulos: quédense, yo ya no estaré con ustedes, pero yo les voy a enviar al Consolador, que ya no estará solo con ustedes, ya no estará en lo natural como yo estaba con ustedes, sino que estará en ustedes. Y por el Espíritu Santo tendrán acceso a esa dimensión sobrenatural. No comiencen a hacer la obra hasta que el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén. Los discípulos se quedaron, y el día del Pentecostés vino un viento, un estruendo, y la Biblia dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo, fueron investidos de poder, comenzaron a hablar en otras lenguas. Y había gente de otras ciudades, y cuando oían lo que hablaban, escuchaban que hablaban maravillas de Dios, y la gente comenzó a creer. Algo sobrenatural había sucedido ese día. Amén. Un derramamiento del Espíritu Santo sucedió. Milagro sobrenatural, la salvación. Milagro sobrenatural, el derramamiento del Espíritu Santo. Después de esto comienza la iglesia. Libro de Hechos. Lea el libro de Hechos. Es un libro que demuestra el poder de Dios en la vida de las personas. Amén. Me encanta el libro de los Hechos. Cuando comenzó la iglesia, escucha, la iglesia se dedicaba a proclamar el evangelio de poder. La iglesia caminaba en lo sobrenatural y sucedía todo tipo de milagros. Había salvación. Se predicaba la palabra, la gente que se convertía, y había un derramamiento del Espíritu Santo. Había sanidades, habían milagros, habían vidas transformadas. Aún gente era invitada para escuchar ese mensaje, y al escuchar había transformación, había resurrección de muertos. Eso es lo que ocurría en el libro de los Hechos. Amados hermanos, ¿en dónde está la iglesia del día de hoy? ¿En dónde está la iglesia del día de hoy? ¿En dónde? ¿Qué está haciendo la iglesia el día de hoy? ¿Qué estás haciendo tú como discípulo? En aquel entonces se dedicaban a proclamar el evangelio. No estoy diciendo deja todo trabajo y dedícate a eso. No estoy diciendo eso. Proclamar la palabra en donde estemos. Lo sobrenatural estaba presente con los apóstoles.
¿Sabes algo? Si decimos que Dios es el mismo de ayer, hoy y por los siglos, ¿por qué entonces en las iglesias, en las denominaciones, no sucede lo que sucedía al principio de la iglesia? ¿Por qué? Porque las personas se dedican únicamente a cumplir con una religión. Seguir a Jesús no es una religión. Seguir a Jesús es un estilo de vida que requiere convicción, que requiere compromiso, que requiere carácter para hacer su obra. Los discípulos lo sabían. Lo sobrenatural estaba presente con ellos. Y sabes, esta obra la iglesia la debe seguir. Casa del Rey tiene que seguir esta obra. Manifestar el poder sobrenatural de Dios. Manifestar el poder sobrenatural de Dios. No es de un hombre, es de un cuerpo. Aleluya. Es de un cuerpo que le cree a Dios. Como te dije al principio, la primera ciudad que tienes que conquistar lleva tu nombre. Para poder caminar en lo sobrenatural se necesitan derribar las murallas de tu ciudad, de tu corazón, para poder hacer la obra. ¿Sabes? A la gente le encanta este pasaje. Marcos 16, 17, 18. Le encanta. Yo he escuchado este texto y lo predican y es hermoso. Marcos 16, 17, 18 dice: estas señales acompañarán a los que crean. ¿Cuántos creen? Amén. Bueno, pues estas señales te acompañarán. En mi nombre expulsarán demonios. Aleluya. Demonios, salten en el nombre de Jesús. Espíritu de fe tiene que operar en mí. Tengo que tener fe para creer que en el nombre de Jesús un demonio se va. En mi nombre expulsarán demonios. Hablarán nuevas lenguas. No se trata de nuevos idiomas. Se trata de que cuando el Espíritu Santo viene sobre tu vida, Él te da un lenguaje para comunicarte con Él. Eres sumergido, eres bautizado, eres lleno por Él y entras a una dimensión sobrenatural donde el Espíritu de Dios y tu espíritu se comunican. Hablarán nuevas lenguas. Versículo 18: tomarán en sus manos serpientes y cuando beban algo venenoso no les hará daño alguno. ¿Qué significa esto? Que Dios estará contigo protegiéndote. A donde quiera que vayas, la protección sobrenatural de Dios estará sobre tu vida por cuanto has creído. Amén. Pondrán las manos sobre los enfermos y recuperarán la salud. Padre, en el nombre de Jesús, sana y sana. ¿A cuánto les gusta esto? Amén. Estas señales acompañarán a la iglesia sobrenatural. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. Ojo, que dice: estas señales, ¿qué? Acompañarán. ¿Quieres caminar en lo sobrenatural? ¿Quieres que las señales te acompañen? Amén. ¿Qué significa acompañar? Ir con. Voy a comprar. Voy solo. No, Tifa, acompáñame. Pero si me quedo en mi casa, ¿me va a acompañar? ¿Por qué? Porque no he ido. Versículo 20. Ahí está la luz de Marcos 16, 17, 18. Versículo 20. Los discípulos salieron y predicaron por todas partes. ¿Salieron? ¿Y qué? Predicaron. Salieron y predicaron.
salieron y predicaron. ¿Qué es lo que decía Marcos, versículo 16? Estas señales, ¿qué? Acompañarán. ¿Y los discípulos qué hicieron? Salieron y predicaron. Sigue diciendo, y el Señor los ayudaba en la obra y confirmaba su palabra con las señales que la acompañaban. Tenemos que entonces movilizarnos. Amén. Las señales te acompañarán en tu vida, en tu ministerio. Pero necesitamos que salir, predicar, porque Dios es fiel a su palabra, porque Dios quiere impactar el ámbito natural. Amén. Con lo sobrenatural. Dios quiere que cuando tú vayas y le digas a alguien, Jesús te ama, es que no lo creo, Jesús te ama, deja orar por ti, Padre, en el nombre de Jesús. Es que cuando pusiste tus manos sobre mí me dieron ganas de llorar. Es que es Jesús tocando tu vida. Amén, aleluya. Estás predicando, pero las señales te están acompañando. Que lo sobrenatural impacte nuestras vidas. Aleluya. No podemos caminar en una dimensión natural. ¿Sabes para qué proclamamos 21 días de ayuno? Para pedirle a Dios que haga su obra en nuestras vidas y en la vida de otras personas. En lo natural tenemos que hacer algo. Tenemos que hablarle a las personas de Jesús. Pero en lo sobrenatural Dios nos va a acompañar. ¿Me van comprendiendo? Amén. Son dos ámbitos: el ámbito natural y el ámbito sobrenatural. Que el ámbito sobrenatural impacte al natural. Puedes ponerte de pie. Podemos cantar cuán grande es Dios. Él es grande. Él quiere impactar tu vida. ¿Qué hay en tu vida natural hoy? ¿Qué hay en tu vida natural que necesite ser impactado por lo sobrenatural? ¿Qué obra necesitas que Dios haga en tu vida? Cree. Espíritu de fe. Lo que has creído es lo que hablas. Lo que has creído es lo que pides. No dudes. Comienza a pedirle a Dios el toque sobrenatural en tu vida. El toque sobrenatural en tu vida. Vamos a ir a alcanzar personas. No vamos a ir solos. No vamos a ir solos. Las señales nos van a acompañar. La estrategia Dios no las va a dar, pero Él nos va a acompañar. Él nos va a acompañar. Lo natural será impactado por lo sobrenatural en tu vida. Pero primero, los muros de tu vida necesitan ser derribados. Todo muro necesita ser derribado. El muro de la duda, el muro de la incredulidad, el muro del doble ánimo, el muro de la apatía, el muro del pecado necesita ser quitado en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, habla a cada vida, a cada corazón. Impacta a tus hijos con lo sobrenatural. Lo que han intentado hacer en lo natural se ha hecho esta mañana en lo sobrenatural. Oh Espíritu Santo, toca cada vida. Ora a Dios, estamos con los ojos cerrados. Que
que necesita ser impactado en lo sobrenatural. Tu vida necesita un toque de lo sobrenatural, de ese ámbito que hace que lo natural sea acelerado, que lo natural sea transformado, que lo natural sea modificado. Padre, en el nombre de Jesús, muévete en medio de tu pueblo. Deja que Él te toque. Deja que Él te toque. Habla con Él. Padre, deposita en cada vida fe. Deposita en cada vida fe. Deposita en cada vida fe. Fe para creer. No a las dudas. Fe para creer. 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 Más fe para creer. Fe para creer. Fe para creer. Fe para creer. Cántale a Dios. Necesitas fe para creer. Necesitas fe para creer. Necesitas fe para creer más. Todos lo verán.